Bienvenido a Humano en Sociedad, las noticias de hoy, 15 de agosto de 2026. Humano en Sociedad es una presentación de romantic.click, la vía directa a conexiones reales, efectivas. Vamos con las noticias. La liberación de presos políticos da un respiro, un alivio a la Venezuela alternativa. Han sido liberados en las últimas horas Daniel Zambrano, quien llevaba más de 4 años detenido desde mayo de 2022. También Yolimar Alemán, confirmada entre las primeras liberaciones del grupo actual. Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, Tabonsky, casos procesados por acusaciones políticas anteriores. Mari Francis Marcano. Esta que sigue es relevante, Samaira Romero, sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta destacada sargento segundo fue detenida, como todas estas acciones, de manera arbitraria, acusada sin pruebas, pero su madre fue golpeada por los sujetos enmascarados de el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, es decir, los que andan sapeando a militares. Y en ese forcejeo le sacaron 3 dientes al ser golpeada la madre de Samaira Romero, quien tuvo una situación diabética extrema y falleció a raíz de las acciones perversas y absolutamente condenables de los sujetos uniformados del SEBIN. Jesús Antonio Castro también, y la más emblemática de todas, Emirlendris Benítez, quien fue detenida en 2022 y condenada a 30 años de prisión, cuyo caso ha sido ampliamente visibilizado debido a las graves afectaciones de salud durante su cautiverio. Fue arrestada el 5 de agosto de 2018 sin orden judicial mientras estaba trabajando. Se le acusó de un supuesto fallido atentado con drones. Esto sin pruebas. Atentado contra Nicolás Maduro, hoy encarcelado en Nueva York. Al momento de su arresto estaba embarazada. Sí, tenía embarazo de 4 meses. Y por las torturas perdió a su bebé. El 4 de agosto de 2022 fue sentenciada a la pena máxima de 30 años. ¡Ja, qué locura! Por delitos sin pruebas de supuesto terrorismo e intento de magnicidio. Debido a las agresiones físicas recibidas en los sótanos de la DGCIM y las precarias condiciones carcelarias en el Instituto Nacional de Orientación Femenina que queda en Los Teques, Venezuela, su movilidad quedó severamente afectada, obligándola a usar silla de ruedas, como se ve en la imagen del diseño gráfico de hoy. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigieron durante años su libertad por razones médicas, humanitarias, la que finalmente se concretó en estas horas. La cifra exacta de liberados, nosotros vamos a seguir la que dé a conocer Foro Penal. En el transcurso de este fin de semana sabremos de voz de Foro Penal, la instancia ONG que viene haciendo el trabajo más sistemático, constante, consistente y siempre honesto sobre los presos políticos de Venezuela. Ahí conoceremos la verdad sobre las liberaciones. La élite que secuestra el aparato estatal venezolano habla de 131, por cierto, insuficientes, porque son varios centenares los presos políticos que se encuentran en las mazmorras que controla la élite estatal en Venezuela. Vamos con más noticias. El día de ayer en nuestra transmisión en vivo, que por cierto está aumentando los seguidores gracias a las personas que están suscribiéndose. Usted, si no lo ha hecho, puede hacerlo ahora mismo. Esto permite que esté informado al día y además inspira nuestra producción de contenido. Decíamos que en la transmisión de ayer, en el diseño gráfico, en la composición gráfica, mostrábamos como principal noticia la investigación que el FBI comienza a hacer del ICE o del ICE, este organismo de seguridad interna de los Estados Unidos que viene
protagonizando las acciones de maltrato, persecución contra inmigrantes, buena parte de ellos legales. Se prometió en campaña que solo sería contra criminales, todo el mundo lo aplaudió, pero se está persiguiendo, maltratando a inmigrantes legales, incluso ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano vienen siendo maltratados. Pues bien, dijimos eso ayer, lo mostramos en todo caso en la composición gráfica, pero no detallé la noticia, no informé sobre ello. Vamos a enmendar el capote en este instante. El FBI reveló que no halló pruebas de drogas en la camioneta de Lorenzo Salgado, un inmigrante abatido a tiros por agentes del ICE en Houston semanas atrás, contradiciendo este informe del FBI a las declaraciones iniciales sobre supuestas bolsas con polvo blanco que ha justificado para tal acción el ICE. Esto lo reporta el periódico The Texas Tribune. El fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, confirmó oficialmente que las pruebas de laboratorio del FBI descartaron la presencia de metanfetaminas en la camioneta de Lorenzo Salgado Araujo. Él era un inmigrante mexicano de 52 años de edad, quien murió tras ser baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, hecho ocurrido en Houston el pasado 7 de julio. Pues bien, hay numerosas investigaciones en curso contra este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. El tiroteo fatal está siendo investigado de forma independiente por el FBI, los Texas Rangers, la Fiscalía del Distrito del Condado de Harris y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Hay que sumar a esto algo que ocurrió este año por acciones balísticas de ICE, por tiroteos de ICE en Minneapolis, Minnesota, en enero de 2026, fueron abatidos. Se dice abatidos en términos periodísticos. Otros podrían decir asesinados. René Nicole Good y Alex Pretty, ambos de 37 años, ambos ciudadanos americanos, ambos fueron baleados, perdieron la vida en medio del operativo de ICE de manos de funcionarios de ICE. Esto va a dar que hablar. Siguen las noticias. Ahora reporta Al Jazeera detalles sobre el terremoto fuerte que ocurrió ayer en Indonesia de 7.7 grados en la escala de Richter. Al Jazeera da más detalles. Anoche apenas teníamos una información escueta. Agrega Al Jazeera sobre este potente sismo que sacudió específicamente la isla de Flores en Indonesia, dejando al menos 38 muertos, cientos de evacuados y graves daños estructurales, y se activó, cosa que anoche no había ocurrido, alertas de tsunami. Vamos a seguirle la pista al terremoto o a las secuelas posteriores al terremoto en Colombia. Búsqueda contrarreloj. Los cuerpos de socorro buscan desesperadamente a cerca de 500 personas reportadas oficialmente como desaparecidas. Sin embargo, bases de datos civiles apuntan a que la cifra real podría ser significativamente mayor. El sismo destruyó o dejó inhabitables cerca de 13.000 inmuebles, obligando a miles de familias a refugiarse en campamentos improvisados en las calles, esto especialmente en Cali y Pereira. En la mayoría de las zonas afectadas, como dijimos, Cali y Pereira, las misiones están pasando de la búsqueda activa a la remoción de escombros con maquinaria pesada, cosa a la que se oponen buena parte de los familiares que se aferran a la esperanza de conseguir con vida a sus seres queridos. Esto es llamativo. En lugares muy específicos de Cali, Colombia, donde todavía se detectan señales de vida bajo las ruinas de edificios colapsados, las autoridades han pedido, escuche bien, silencio total a la comunidad para que los rescatistas escuchen ruidos o golpes sobre posibles o provenientes de posibles sobrevivientes.
Tensión en la discusión de las cámaras en Estados Unidos por algo que pasa en la Marina de Guerra, la más poderosa del mundo, la de Estados Unidos. Varios senadores demócratas exigieron respuestas urgentes tras informes alarmantes sobre una severa crisis de salud mental y precarias condiciones higiénicas a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, donde se reportó que un marinero intentó saltar por la borda. Las informaciones de cambio climático en este 16 de agosto de 2026. En estas noticias tenemos que hay una ola de calor que sacude a Europa y, como hemos dicho, viene generando situaciones adversas. Incendios forestales en Francia, por ejemplo. Un gran incendio forestal en el bosque del Andés obligó a la evacuación de más de 500 personas, mientras los bomberos luchan por contener las llamas provocadas por las altas temperaturas del verano europeo, como señalábamos. Incendios en Francia, también los reportamos en Canadá, días anteriores en Washington y otras zonas de Estados Unidos. Inundaciones en Indiana. Así las cosas, el planeta está expresándose, no son más que síntomas de una situación profunda del maltrato que los humanos, con nuestra obsesión de energía fósil, estamos generando en las capas de la atmósfera y con ello alterando los ciclos del agua y a su vez perjudicando la vida en todas sus manifestaciones en el planeta Tierra, incluyendo la vida humana. Seguimos con las noticias. Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre declarar al estrecho de Hormuz como territorio estadounidense provocaron un rechazo inmediato, como era de esperarse, en Irán. Dudas sobre la seriedad del anuncio en Washington y volatilidad en los mercados energéticos globales han generado esas palabras. El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Qassem Garibabadi, respondió que el estrecho ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní. Teherán afirmó que el paso sobre este estrecho solo se abre o se cierra por orden de Irán y que la zona no puede conquistarse con un tuit o un portaaviones. Pero lo más llamativo y curioso del asunto es el comentario que ayer rodó en la Casa Blanca. Escúchese bien. Un alto funcionario de la Casa Blanca restó peso a la frase del presidente sobre declarar el estrecho de Hormuz territorio estadounidense al señalar a periodistas que el mandatario estaba bromeando con la idea. Sin embargo, la medida de retórica agresiva coincidió con el mantenimiento de la presión militar y un bloqueo estricto de la zona. Humano en sociedad. Seguimos con las noticias correspondientes a este 15 de agosto de 2026. Aniversario talibán en Afganistán. El régimen ortodoxo talibán celebra 5 años desde su regreso al poder en Kabul, catalogándose como una, entre comillas, gran victoria por parte de los milicianos y la cúpula miliciana talibán frente a Occidente, en medio de persistentes denuncias por la pérdida de derechos humanos en general y de las mujeres en especial. Allí estaba un presidente con visión democrática instalado en Afganistán cuando se retiran las tropas internacionales. Imagínense si hubiese estado un presidente como Zelensky, hubiese plantado firme contra el grupo talibán. Hay que guardar distancia, son distintas culturas, distintos enfoques, distintas cosmovisiones, pero lo cierto es que los talibanes regresaron y ya tienen 5 años maltratando a las mujeres. Hay que decirlo, pensé un par de segundos sobre el término, pero esa es la verdad. Maltratando, sojuzgando, alienando, limitando a las mujeres. Giro judicial sobre redes sociales en Francia. Ven en la composición gráfica los chicos viendo sus dispositivos y al fondo la bandera de Francia. Pues bien, el Consejo Constitucional francés rechazó una ley
que buscaba prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años, argumentando que la medida limitaba de forma desproporcionada la libertad de expresión. Yo estoy en total desacuerdo con esta decisión del Consejo Constitucional francés, porque está demostrado el nivel de adicción que generan las redes sociales. Y si bien unos adultos se suponen tienen las herramientas internas, psicológicas, cognitivas para defenderse de ese procedimiento seductor, agresivo en la inducción y adicción de las redes sociales, los niños no. Y a través de las pantallas puede aparecer cualquier cosa. Y hay que protegerlos porque están configurando su arquitectura emocional, su psique. Y es bueno protegerlos como decidió Inglaterra, Australia, ciertos países nórdicos. Es necesario chequear eso. Para finalizar, estamos a 49 días de las elecciones presidenciales en Brasil. En la antesala del inicio formal de la campaña para estas elecciones, que se celebran el 4 de octubre próximo, todas las encuestas han mostrado un dato sostenido. Clara ventaja del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para la reelección. Cuando se ponderan las 8 encuestas reconocidas del país, la ventaja de Lula promedia 6.12 puntos de margen favorable sobre quien ocupa el segundo lugar, el senador Flavio Bolsonaro, quien es hijo de Jair Bolsonaro. Como se recordará, fue presidente en el lapso 2019-2023, causando una criminal devastación en la Amazonía brasileña, la presidencia de Bolsonaro. Esto para beneficiar a grandes terratenientes y ganaderos. La región amazónica de Brasil, hay que tenerlo en cuenta, es la más importante, la más grande del mundo y ejerce la función de pulmón del planeta, siendo, por supuesto, crucial en el equilibrio medioambiental. Para colmo, Jair Bolsonaro, luego de perder las elecciones, imitó la fallida toma del Capitolio en Washington e intentó él dar un golpe de Estado para mantenerse en el poder a la fuerza, causando desmanes en la zona gubernamental de Brasilia. El hijo de Jair Bolsonaro, Flavio, que ahora compite frente a Lula, está metido en este instante en problemas porque su madrastra, la esposa de su padre, Michelle Bolsonaro, quien tiene 44 años, y Flavio tiene 45, es mayor que su madrastra, lo acusó esta semana de irrespetarla en una discusión telefónica en relación a la lista de senadores del partido que lidera su padre. Por otro lado, salieron al aire audios en el que Flavio Bolsonaro le está pidiendo dinero para acción política a Daniel Borcano. ¿Y quién es Daniel Borcano? Un banquero que se encuentra detenido, encarcelado por estafa. Así que la candidatura de Flavio Bolsonaro a 49 días de las elecciones está presentando esos problemas. Sobre las encuestas, que todas dan ventaja a Lula da Silva, usted lo puede revisar en internet, se mete en Wikipedia, presenta un ponderado, un pool de todas las encuestas. Ahí ese link se llama Opinion Polling for the 2026 Brazilian Presidential Election. Estas han sido las noticias correspondientes al 15 de agosto 2026. Humano en Sociedad. Suscríbete al canal, que al hacerlo te mantienes informado, te mantienes al día. Pero del mismo modo, inspira nuestra producción de contenido. Una presentación de Romantic.click. La inteligencia artificial como la herramienta más eficaz para conexiones verdaderas. Prepárate, vamos a estar informándote a cada rato. Nos escuchamos y nos vemos en las próximas noticias.